La disputa es dentro del futuro gabinete. ¿Quién va a atender a las víctimas? ¿La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Seguridad Pública? Ese es el dilema. Los foros por la paz y la seguridad que está organizando el presidente electo López Obrador siguen registrando las quejas de los familiares, las quejas de las víctimas y las exigencias para la próxima administración. De la reforma educativa no quedará una sola coma, advierte la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados. Esto es En la Mira. Comenzamos. Esta noche, en La Mira, hablaremos de uno de los temas quizá los más sensibles, de los más complicados que tiene nuestro país. La enorme cantidad de víctimas del delito, de víctimas de la violencia. Y bueno, es un problema social, pero sobre todo es un problema político si el próximo gobierno no lo atiende, porque esta fue una de las principales demandas a lo largo de la campaña. Se reunió Andrés Manuel López Obrador con cerca de 1,200 víctimas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco el viernes de la semana pasada. Ahí escuchó muchas voces, escuchó propuestas, pero yo quisiera centrar en uno de los temas la conversación con ustedes, y es que hasta antes de ese viernes, la Secretaría de Seguridad Pública, que encabezará Alfonso Durazo, era quien estaba encargado, responsable de resolver los temas de las víctimas. Estaba organizando incluso una serie de foros, se hacía referencia hace un momento en el teaser, pero a partir de este evento el asunto bascula y ahora pasa a la Secretaría de Gobernación directamente, al subsecretario Encinas, y entonces seguridad se va por un lado y el tema víctimas por otro. Quizá esto cambie la dinámica y hasta los foros que se estaban llevando a cabo pues no concluyan como se tenía previsto. Los foros habían sido un fracaso. Esta es la manotazo. Hay que decirlo con todas las letras, y habían sido un fracaso porque me parece que hay una confusión muy profunda que se refleja en este tipo de indecisiones sobre de qué estamos hablando. Por supuesto que hay que atender el tema de las víctimas, como tú dices, es de los más sensibles, de los más graves, de los más delicados. Lo peor que le puede pasar a una familia es no saber qué sucedió con su hijo, con su esposo, con su esposa, con sus nietos. Pero está mal enfocado porque desde el inicio se lo tomó en forma similar al manejo de comisiones de víctimas de las dictaduras sudamericanas o centroamericanas, y aquí no estamos hablando de desaparecidos políticos, no estamos hablando en la enorme mayoría de los casos, los hay, pero en la enorme mayoría de los casos desaparecidos por acción del Estado, sino por otro tipo de acciones ligadas directamente a la delincuencia organizada. Hay que tener una respuesta ante la delincuencia organizada para poder tener una respuesta ante las víctimas. Y yo no he visto en ninguno de los foros, tampoco en la intervención de Andrés Manuel el otro día en este foro en Tlatelolco, no he visto ninguna respuesta concreta. Vamos, no está la propuesta de hacer, la propuesta desde el gobierno, desde el futuro gobierno ni desde el actual, de hacer un verdadero censo de víctimas para saber cuáles son, dónde están y qué es lo que se puede hacer con cada una de ellas, ¿no? Mira, yo creo que dentro de todo lo que señalan, hay que darle un mérito al presidente electo López Obrador. Se plantó ante los familiares de los desaparecidos, ante familiares de asesinados, escuchó algo que la gente quiere ser escuchada, con un drama de esos encima, quiere ser escuchada por la máxima autoridad. Lamentablemente en este sexenio no se hizo, salvo la reunión con los padres de los 43 y sus asesores en Los Pinos a puerta cerrada. Pero de suyo tiene un valor pararse enfrente, escuchar y que te griten. Me parece que eso es un buen camino, escuchar. Ahora, si escuchó, espero que haya atendido la súplica, no a la impunidad. Es decir, hay más de 40,000 desaparecidos en el país, según la cifra que dio Alejandro Encinas. 80 personas son asesinadas todos los días. Están asesinos que en la calle y que deberían estar en la cárcel, y están policías
coludidos con delincuentes para asesinar. Y hay ministerios públicos coludidos con mafias para que queden impunes. Ese reclamo, creo que Andrés Manuel López Obrador, luego del acierto de reunirse con víctimas, debe escucharlo. La gente le exige justicia y no impunidad. Yo creo que el tema estaría o tendría que estar ubicado también en el tema en la línea de la corresponsabilidad. A ver, no es nuevo el asunto, no es que de repente aparecieron al final del sexenio de Peña Nieto 30,000 o 40,000 desaparecidos. Este tema de la falta de gobernabilidad en muchísimos estados de la República ha llevado consigo a este tipo de resultados. ¿Quién es responsable? ¿El gobierno federal? Por supuesto que sí. Los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. El tema de la estrategia de combate al crimen organizado, porque hay que recordar que finalmente uno de los puntos centrales de este tema de desaparecidos es la enorme negligencia. Quizás ese es el tema, negligencia de gobernadores. Cuando uno voltea a ver el caso de Veracruz, por ejemplo, ahí entras en esta dinámica en donde los recursos pues desaparecieron a los bolsillos de un gobernador y la estructura se te termina desapareciendo, la estructura de control, de seguridad, y de repente resulta que hay todo un entramado entre autoridades estatales, municipales y criminales, y en donde la desaparición de personas o el asesinato de las mismas, el ocultamiento, la presencia de fosas con una enorme cantidad de gente, tiene que ver precisamente con esa dinámica, con una corresponsabilidad en donde está bien llegar con Andrés Manuel, me parece muy bien que el presidente electo asuma y enfrente, pero aquí se necesita otra vez recuperar lo que se pudo hacer en otras ocasiones, no empezar de cero, y por otro lado, asumir que hay gobernadores fundamentalmente que en su afán de mantener un determinado estatus político y económico, hicieron de esto también un tema de su enorme incapacidad para gobernar. Un momento fuerte el viernes es cuando las mujeres estas de la organización Solecito cuentan cómo se improvisaron como peritos forenses para buscar los restos hasta que dieron con este sembradero enorme de restos, no por tarea seria, formal de la autoridad, sino porque ellas, esas mujeres que no sabían nada, se prepararon para hacer la labor que la autoridad no está haciendo. Si ese es el caso de estos peritos improvisados, pues ¿cómo está el caso de los ministerios públicos? ¿Y cómo está el caso de la policía? En fin, hay una omisión abrumadora. Y este gobierno va a tener que resolverla. Ahora, ¿cómo resolverla? Yo también coincido, no tienen claro. Hay un momento muy evidente también en el evento, cuando le gritan ni perdón ni olvido, y el presidente electo dice, a ver, yo ahí tengo una diferencia con ustedes. Lo del olvido estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que perdonar. Y entonces ahí entro en este terreno muy fangoso que Jorge planteaba. Perdonar como a partir de una comisión de la verdad, perdonando todo lo que haya pasado hasta tal fecha se nos olvida a todos, menos a estas personas porque son víctimas, o perdonar vía la justicia, persiguiendo ante tribunales. Y esa sola pregunta no tiene respuesta, tiene tres salidas distintas. Mira, hay un tema en eso que es fundamental y con lo que hay experiencia internacional. Tú puedes perdonar si haces justicia primero. Habiendo un esquema de justicia y esclareciendo qué es lo que sucedió, por lo menos, tienes un terreno para perdonar, y ahí se entra en el famoso tema de la amnistía, y luego tienes que ir, bueno, a quienes perdonas y a quienes no perdonas, con quién ejerces el derecho de amnistía o de perdón y con quienes no lo ejerces. Me parece que ese es un tema que se presentó en la campaña, se manejó en la campaña y que no tienen resuelto ni cómo comenzar, y es un tema gravísimo. Yo decía el censo de víctimas, la Secretaría de Gobernación actual dice que hay 7,000 desaparecidos, Encinas dice 40,000, estamos hablando de una diferencia muy grande entre uno y otro, organizaciones hablan de 30,000, la verdad es que nadie sabe cuántos son. El único censo que se levantó a mediados de este sexenio rayaba casi en lo ridículo por los casos, fulanito se fue de su casa y nunca regresó. Eso me parece que son los temas centrales, ¿no? Sí, es valioso que los escuche, insisto. La gente no ha tenido la oportunidad de decirle a sus autoridades, te exijo justicia. Y lo que señalaba Ricardo de eso, que donde dice olvido no, pero perdón sí, perdón, pero el señor tuvo el valor de decir perdón a los familiares de las víctimas. O sea, sí, no te digo yo que sea acertado,
pero estamos hablando de una persona que en ese sentido habla con la verdad. Sí. Donde se equivoca gravemente, perdón, Sí, yo estoy de acuerdo, nada más que el problema es pedir perdón por algo de lo que él directamente no es responsable. Ahora, porque él se no era comprometió autoridad. a que Así pediría sería. perdón como presidente de la Sí. República a partir del 1 de diciembre, que me parece es a nombre del gobierno, Está a bien, nombre sí. del Estado. El otro tema también de la semana pasada, interesante. Perdón, pero pues, ¿se equivocó en dónde? Quedaste a mitad de la frase. la reforma educativa. sí, ya iba, es que es el Ni otro gran una tema, coma hombre. quedará de la reforma Bueno, pero ese- educativa, lo dice el Mario líder de Delgado. la Mario mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Y Martí Batres presenta una iniciativa donde elimina todo el avance del artículo 3º constitucional. Sí. Pero parece que lo hicieron sin línea. No, lo hicieron sin línea, lo salió a desmentir Ricardo Monreal, eso no es de la bancada. Entonces tenemos una... Y después no hay tienes a claridad. Esteban Moctezuma diciendo que no, que toda la Se reforma conservará no, la parte que se positiva, conservará. que creo que es razonable. Bueno, porque ese No, es el- pero sí, perdón. tenemos una verdadera torre de Babel en el próximo equipo gobernante. Sojo, el presidente de la República, el líder de los senadores, el líder de los diputados, hasta el propio secretario de Hacienda. Por todos lados hay una torre de Babel. Y el problema es... No, no es Sojo, perdón, lo confundí. Romo. Es que hace falta un sojo. Hace falta- Como en la época de Fox, Bueno. la torre de Babel que tenía Fox en el Interreg, ¿no? Exactamente, nada más que ahí sí había quien la pudiera controlar o por lo menos tenía una cabeza. Y creo que ese es el punto central. Una reforma educativa que le pueden mover por donde quieran, pero plantear de inicio, acabar con la posibilidad de la evaluación y hacer del Instituto Nacional de Evaluación Educativa pues, un instrumento desechable para finalmente garantizar otra vez desde arriba, nombrar maestros con línea política, es un verdadero suicidio. Yo me imagino que Esteban Moctezuma debe haber dicho, no me toquen eso, porque estaríamos ante un problema bastante serio para poder seguir caminando. No pueden, ni siquiera con sus exhortos, porque lo hicieron, el exhorto para dejar de evaluar maestros. Eso es anticonstitucional, no se puede Te hacer. exhorto a que violes la Constitución. Eso Sí, fue es lo un que poco hizo. complicado. Creo que es verdaderamente suicida. Ahora, yo puedo entender que quieran que no quede piedra sobre piedra. Está muy bien. Pero juntos nos tendría que decir qué se iban a construir. Claro. Porque pues, una cosa es demoler, pero luego lo tienes que hacer para ver cómo vas a resolver la asignación de plazas. ¿O qué? Ahora las vamos a devolver otra vez para que sea por vía herencia y compra. Y eso es lo que Esteban Moctezuma necesita tiempo para responderlo. Pero además, un punto que es central, todas las otras reformas de este sexenio han sido controvertidas, comenzando por la energética, en términos de opinión popular. La única reforma que tuvo respaldo popular Total. y que en todas las encuestas salió con respaldo popular es la educativa. Que lo someta a consulta. Claro. A ver, que la Yo someta a estoy consulta. contigo. Es la ¿Por qué el única. aeropuerto sí, y la educación no? Porque esa es una propuesta de un gobierno, te voy a decir el argumento que dicen, esa es una propuesta de un gobierno elegido. Nosotros dijimos anularla, la gente votó por nosotros y la anulamos. El aeropuerto es de los otros y por Pero eso también lo voy a propusieron anular. acabar con el aeropuerto. En campaña. En campaña. Por eso, en no, campaña, bueno, no. el candidato López Obrador prometió someter a consulta No me todas las convences. reformas mal llamadas reformas. estructurales. Por eso. Lo acabo de Ya leer. empezó en mi con la archivo. primera. Entonces, el problema central aquí es muy sencillo. Hay que regresar el poder a ciertos niveles de decisión, de toma de decisión, en donde lo que se aprobó en la reforma educativa es cedérselo a un espacio académico que el político no lo quiere hacer. Y quizás para unir los dos temas, lo que platicamos antes y lo que platicamos ahora, que nos quede claro que sin educación va a seguir habiendo impunidad. No hay atajos. No hay No hay posibilidades. atajos. Exacto, no hay atajos. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima en la mesa.